La espiritualidad es un campo vasto y profundo, donde las palabras apenas pueden rozar la superficie de las verdades más profundas que se albergan en el corazón del ser humano. La existencia de figuras como Jesús y Buda ha sido motivo de reflexión y veneración durante siglos, pero también ha sido objeto de cuestionamientos, malentendidos y críticas. En muchos casos, las dudas sobre su autenticidad y su validez surgen de la percepción de que sus vidas y enseñanzas pertenecen a una esfera tan trascendental que la mente humana no puede comprender completamente su naturaleza. Sin embargo, cuando exploramos estas figuras no solo con los ojos de la razón, sino con los ojos del corazón, podemos ver más allá de las sombras del escepticismo y llegar a la verdad que resplandece en lo más profundo de sus enseñanzas. ¿Por qué algunas personas consideran a Jesús y Buda como un fraude? Las críticas hacia figuras espirituales tan grandes como Jesús y Buda no son algo nuevo. De hecho, en sus respectivas épocas, ambas figuras enfrentaron una profunda incomprensión y rechazo, tanto de las autoridades religiosas como de la sociedad en general. En la época de Jesús, su mensaje de amor incondicional, perdón y redención fue considerado por muchos como una amenaza para el orden establecido, tanto político como religioso. Su insistencia en que el reino de Dios está dentro de cada ser humano, que la salvación no se encuentra a través de las obras externas sino en una transformación interna del corazón, fue vista como una idea subversiva. El mismo fenómeno se repitió con Buda, quien después de alcanzar la iluminación, enseñó que el sufrimiento humano tiene una causa y, por lo tanto, debe tener una solución. Sus enseñanzas sobre la impermanencia, la insustancialidad del yo, anatta, y el desapego fueron revolucionarias en su tiempo, y desafiaban las creencias profundamente arraigadas de las religiones tradicionales de la India. Hoy en día, las críticas hacia estas figuras provienen de una variedad de fuentes, que van desde el escepticismo filosófico y científico hasta la incomodidad con el concepto de lo divino o lo sobrenatural. En una sociedad que valora la evidencia tangible y la razón lógica por encima de todo, los relatos milagrosos y las experiencias trascendentales que rodean las figuras de Jesús y Buda pueden ser fácilmente descartados como fantasías, ilusiones o manipulaciones. A veces, las críticas se centran en los elementos más extraordinarios de sus historias, como la resurrección de Jesús o la iluminación de Buda, considerándolos como mitos o invenciones creadas para dar autoridad a sus enseñanzas. Además, hay quienes, al observar las instituciones religiosas que se han formado a lo largo de los siglos en torno a estas figuras, ven en ellas una forma de manipulación del poder y la influencia. La historia de la Iglesia y el budismo institucionalizado está plagada de momentos de corrupción y abuso de poder, lo que puede llevar a algunas personas a cuestionar la autenticidad de las enseñanzas originales de Jesús y Buda. La verdad tras Jesús y Buda, un llamado a la iluminación interior. Sin embargo, reducir a Jesús y Buda a simples figuras históricas o fraudes es perder de vista lo que realmente representan en el plano espiritual. Ambos no vinieron a esta tierra solo para formar una religión o para establecer un sistema de creencias, vinieron a revelar una verdad profunda y eterna que reside en el corazón de cada ser humano. Esta verdad no se puede comprobar de manera empírica ni medir con las herramientas de la ciencia moderna, porque pertenece a una dimensión superior de la experiencia humana, el reino del espíritu. En este viaje de aprendizaje y crecimiento, cada paso hacia el conocimiento nos acerca a una verdad más profunda. Si sientes la llamada de la sabiduría y deseas seguir explorando con nosotros, te invitamos a suscribirte en el botón inferior. Activa la campanita y que cada nuevo video sea una oportunidad para avanzar y enriquecer tu camino. A continuación, puntos fundamentales. 1. La naturaleza trascendental de las enseñanzas de Jesús. Jesús no fue simplemente un hombre sabio o un líder religioso, él fue la encarnación del amor divino, el principio incondicional de la compasión que habita en el corazón del universo. Su mensaje fue claro: el reino de Dios no es un lugar distante ni un concepto futuro, sino una realidad que está disponible en el momento presente, dentro de cada uno de nosotros. Cuando Jesús enseñó: el que me vea a mí, ve al Padre,
no estaba hablando solo de una relación externa entre él y Dios, sino de una profunda unidad espiritual. De una experiencia mística en la que la separación entre el ser humano y lo divino se disuelve. Jesús mostró a la humanidad un camino de transformación interior. No se trataba de un conjunto de reglas externas o rituales, sino de una invitación a experimentar una conexión directa con lo divino, un despertar de la conciencia hacia una realidad superior. Sus milagros, tales como curar a los enfermos, resucitar a los muertos o caminar sobre las aguas, no eran solo manifestaciones físicas, sino símbolos poderosos de la verdad espiritual que él venía a enseñar. Lo que parece imposible en el plano material es alcanzable en el plano espiritual. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, sino un símbolo profundo de la posibilidad de renacer a una vida nueva, libre del miedo, el sufrimiento y la muerte. La muerte de Jesús en la cruz representa el sacrificio del ego y la transmutación del sufrimiento humano en una oportunidad para la redención, la transformación y la unión con lo divino. Aquellos que se abren a su mensaje pueden experimentar una resurrección espiritual, es decir, una renovación de su conciencia, un despertar a una vida de amor, paz y compasión. 2. La iluminación de Buda, un camino hacia la libertad del sufrimiento. Por su parte, Buda no fue simplemente un hombre sabio que alcanzó la iluminación, él fue un ser que, al despertar a la verdad absoluta, ofreció a la humanidad una guía precisa para liberarse del sufrimiento. El sufrimiento es la condición inherente de la existencia humana, según Buda, pero no es algo inmutable. Su enseñanza sobre las 4 nobles verdades y el camino óptuple ofrece una senda clara para superar el sufrimiento y alcanzar la paz interior. Lo fundamental en la enseñanza de Buda es la comprensión de la naturaleza de la mente humana. Él nos enseñó que el sufrimiento surge del deseo, la ignorancia y el apego, y que la solución radica en liberarse de estos condicionamientos mentales. Buda no ofreció un camino externo de salvación, sino un camino interno de autoconocimiento y transformación. En su despertar, Buda nos mostró que la naturaleza del ser humano es, en su esencia, pura, y que todos tenemos la capacidad de despertar a esta verdad. La iluminación de Buda no fue un evento único, sino una experiencia que está al alcance de todos. La verdadera iluminación no es un estado de conocimiento intelectual, sino una vivencia directa de la realidad tal como es, sin los filtros de los prejuicios, los deseos y las ilusiones. Buda enseñó que la verdadera libertad se encuentra en el desapego y la compasión, en el reconocimiento de la impermanencia de todas las cosas y en la aceptación radical del momento presente. 3. La realidad espiritual de Jesús y Buda. Lo que realmente define a Jesús y Buda no son solo sus enseñanzas externas, sino la energía espiritual que emana de sus vidas. La verdad que ambos revelaron no es algo que se pueda encapsular en una doctrina o en un conjunto de palabras, sino algo que debe ser experimentado por cada individuo. Los verdaderos discípulos de Jesús y Buda no son aquellos que simplemente siguen las reglas externas, sino aquellos que han interiorizado su mensaje y han transformado su ser en resonancia con la verdad que estos seres iluminados representaron. La presencia de Jesús y Buda sigue viva en los corazones de quienes buscan la verdad. A lo largo de los siglos, millones de personas han experimentado un despertar a través de sus enseñanzas, y esa transformación no es simplemente un fenómeno psicológico, sino espiritual. Los testimonios de personas que han dedicado sus vidas a estas enseñanzas muestran que, cuando uno se abre a la presencia espiritual de Jesús y Buda, se experimenta una transformación profunda y auténtica que va más allá de cualquier prueba lógica o científica. La realidad espiritual de Jesús y Buda se revela en la vida diaria de aquellos que se entregan a sus enseñanzas. Su verdad no es una teoría distante, sino una experiencia viva, tangible, que trasciende el tiempo y el espacio. Aquellos que abren su corazón al amor y a la sabiduría de Jesús o la iluminación de Buda experimentan una realidad profunda y eterna que no puede ser desmentida por ninguna crítica externa. Conclusión: la presencia viva de Jesús y Buda.
Así, Jesús y Buda no son solo figuras históricas o figuras de culto, son manifestaciones vivas de la verdad espiritual, seres que han alcanzado la perfección en su conexión con lo divino y que, por amor a la humanidad, han compartido su experiencia de transformación. A través de sus vidas y enseñanzas, nos muestran que la verdadera realidad no es la del mundo material, sino la del espíritu. Un espíritu que habita en todos nosotros y que puede ser experimentado cuando nos abrimos a la verdad y al amor divino. Por lo tanto, Jesús y Buda no son un fraude, sino la encarnación de una verdad eterna. Son faros de luz que guían a los buscadores hacia la paz, la sabiduría y la libertad espiritual. Aquellos que buscan sinceramente, con humildad y amor en su corazón, encontrarán en sus enseñanzas no solo un camino, sino una experiencia directa de la realidad de lo divino.